Comencemos este tema 11 sobre la interpretación mágica. ¿Cuál es el sentido que le dieron nuestros antepasados a estas pinturas? ¿Por qué y para qué las hicieron? Hay dos versiones básicas para explicar la finalidad de estas pinturas. La primera es la que dio a conocer el abate Breuil, uno de los pioneros en el estudio de la prehistoria. Se trataría de representaciones que buscaban la magia simpática o propiciatoria, es decir, un elemento complementario de un ritual que facilitara la realización de las necesidades más urgentes de aquellas comunidades, principalmente dos: la caza y la procreación, o lo que es lo mismo, la supervivencia y la pervivencia de la especie. De ahí la representación de los animales de forma aislada, puesto que se pintaban individualmente en cada ritual. De ahí también el realismo extraordinario para que la ceremonia fuera más propicia. De ahí la representación de animales preñados, y como prueba del carácter mágico religioso de estas pinturas y de las cuevas como lugares de culto, tendríamos la representación en las paredes de los propios hechiceros. Según esta misma interpretación, signos como las manos serían ex votos, dejados por los participantes en la ceremonia, y otros dibujos aludirían claramente a órganos sexuales, lo que insistiría en su significación relacionada con la fecundidad. En cuanto a los temas de la interpretación sexual, es la otra gran interpretación, es la que realiza después de arduos trabajos de recopilación y estudio Leroy Gourmand, que termina por considerar que todas las imágenes son signos con una orientación sexual, de tal manera que tanto los animales como el resto de dibujos son símbolos masculinos o femeninos. Así todo, se reduciría a representaciones con una intencionalidad vinculada a rituales de fecundidad. En cualquier caso, también para él, las cuevas serían santuarios y las pinturas un elemento esencial de rituales mágicos religiosos. Hablemos del arte mueble y de los utensilios. Los utensilios asociados al hombre paleolítico se remontan a épocas antiguas en las que hacen uso fundamentalmente de herramientas. No obstante, progresivamente algunos de estos instrumentos asumen un tipo de decoración que los convierte en piezas con un carácter simbólico. Fundamentalmente, este tipo de ornamentos se realizan a base de talla, es decir, de incisiones o relieves, la mayoría de las veces a base de formas geométricas realizadas sobre el material en el que está hecha la pieza. Entre los objetos que presentan este tipo de decoraciones destacan los arpones, agujas, cuchillos, colgantes o bastones, también llamados bastones de mando, porque algunos especialistas los asocian con la representación de un valor jerárquico. Suelen estar hechos en asta, hueso o marfil. Dentro del arte mueble, hablemos de las Venus. En el periodo del Paleolítico Superior también aparecen asociadas muchas veces a los abrigos rocosos que contienen pinturas pequeñas esculturas exentas. Abundan las piezas con un claro simbolismo sexual y por tanto relacionadas con cultos a la fecundidad, de representación de mujeres con sus órganos sexuales prominentes y exagerados, por lo que se les ha dado en llamar genéricamente Venus. Pero no son las únicas piezas escultóricas encontradas, también las hay de animales, cuya función sería similar a la de las pinturas con las que suelen estar asociadas, y se han encontrado bisontes modelados en barro, animales esgrafiados sobre una estalactita, relieves sobre la piedra de distintas especies y otros animales variados modelados sobre la piedra. A continuación, nos metemos ya en el Neolítico y la pintura neolítica. El final de la última glaciación, alrededor de 8.000 a 9.000 años antes de Cristo, supone un cambio importante de hábitos y formas de vida de los humanos, que lógicamente tendrá su repercusión en sus manifestaciones artísticas. Estas
no desaparecen, pero cambian notablemente su situación. Ahora, en abrigos más abiertos que las cuevas paleolíticas, cambian las técnicas artísticas y cambian sobre todo los temas y la composición de las obras pintadas. La expansión conocida de estas pinturas también es mayor. Sus manifestaciones principales serían las siguientes. El llamado arte epipaleolítico europeo. Es una etapa de transición hacia el mesolítico, entre el paleolítico y el neolítico, tratándose por tanto de una fase de cambios del fin de una sociedad nómada y de cazadores que progresivamente se irá asentando en zonas fijas. También se incluye en este periodo el arte rupestre desarrollado en el norte de África, especialmente en el área sahariana, el arte rupestre de Escandinavia y Rusia y sobre todo el fenómeno aislado que representa el arte levantino en España. Hablemos de ello, de la pintura levantina y su localización. Así como la pintura paleolítica peninsular encuentra paralelismos muy semejantes con otras de ámbitos geográficos diferentes, como ocurre entre las obras de las cuevas cantábricas y las del sur de Francia, la pintura prehistórica levantina es un hecho aislado, circunscrito exclusivamente al ámbito peninsular. Solo algunos conjuntos saharianos pueden resultar parecidos, pero son un fenómeno distinto en cualquier caso. La mayoría de las pinturas se encuentran situadas en las paredes, cornisas y covachos rocosos de las serranías que se extienden desde los Pirineos hasta la Penibética, si bien las zonas de mayor concentración de obras y también las más importantes se encuentran en la serranía de Albarracín, esto es, entre Teruel y Cuenca, en el Maestrazgo y Bajo Ebro, en el sur de Tarragona y norte de Castellón, y el sur del País Valenciano. Dentro de la pintura levantina hablemos sobre la cronología. En cuanto a su cronología, sigue aún hoy en día la controversia, no pudiéndose establecer todavía una datación segura para estos conjuntos. Al principio de las investigaciones, autores como el abate Breuel o Obermeier pensaban que se trataba de un arte paleolítico realizado por etnias diferentes de las del norte peninsular. Por eso serán tan diferentes. Más adelante, en base a los propios yacimientos y la fauna representada, que en ningún caso era paleolítica, se consideraron los conjuntos de una cronología mucho más reciente, que oscila, según los autores, entre los 6.500 años a los 5.000 según otros. Para algunos, por tanto, son obras que podríamos considerar mesolíticas, si bien para otros son representaciones relacionadas con las primeras manifestaciones neolíticas en Mediterráneo. De todas formas, y como una prueba más de la disparidad de criterios existente, todavía hay investigadores que mantienen cronologías paleolíticas entre 12.000 y 11.000 años de antigüedad, aunque sin duda son las menos defendidas. Seguimos con la pintura levantina y hablamos sobre las características técnicas. Desde un punto de vista puramente técnico, se advierten estas características. La utilización de pinceles de pelo, plumas finas u otros materiales orgánicos para la aplicación de la pintura. Parece que en este caso no se utilizaban los dedos ni la técnica del soplado para la difuminación del color como en la época paleolítica. Los colores utilizados son el rojo, el negro y el blanco, cuyos orígenes naturales serían los mismos que en la época paleolítica, aprovechándose en este caso el carbonato de calcio para la coloración blanca. Sobre esta base, los matices cromáticos son múltiples, a veces conseguidos por el propio pintor, y otras producto de efectos naturales, como el grado de humedad, la conservación, el tono de la roca, etc. También en este tipo de pintura se emplearían aglutinantes orgánicos y suponemos que principalmente la grasa. En esta pintura levantina hablaremos sobre la figura humana. Desde el punto de vista estrictamente artístico es donde se advierten mayores diferencias respecto a la pintura del Paleolítico franco-cantábrica. En primer lugar,
aparece la figura humana, elemento ajeno a la pintura paleolítica. Además, es habitual que las imágenes representadas creen escenas y no aparezcan aisladas, como en la época anterior. Su solución plástica abandona el realismo característico de la etapa paleolítica y tiende ahora a una esquematización, rayana en la geometrización que otorga a las figuras mayor expresionismo. Si aquella era una pintura característica de tendencia naturalista, esta lo es de posturas ideocráticas. Hablemos de los recursos plásticos en esta pintura levantina. Los recursos plásticos suelen utilizar todo tipo de fórmulas estereotipadas. Así, sobre todo, la sensación de movimiento que se transmite a base de efectos muy expresionistas, se estilizan las figuras, se abren exageradamente las piernas de los corredores, se remarcan los músculos e incluso en un recurso verdaderamente avanzado se disponen composiciones en diagonal para acentuar esa sensación de movimiento. El resto de manifestaciones sacrifican el realismo en beneficio de un esquematismo casi geométrico, pero que potencia el expresionismo, objetivo central de este tipo de representaciones, más orientadas a la narración documental que a la visión realista y totémica del arte paleolítico. En cuanto a la temática de esta pintura levantina. Abundan principalmente tres grandes áreas de contenidos dentro de los cuales la variedad de temas es grande. Son actividades económicas, caza, recolección, agricultura, ganadería, monta, etc. Escenas de guerra, escenas lúdico-religiosas, danzas, fecundación, hechicería, rituales. Es evidente, por tanto, que de ello se deduce también una significación de tipo religiosa o propiciatoria, similar a las de la época paleolítica, aunque en este caso la temática es mucho más amplia y en ocasiones pareciera que las pinturas tuviesen también una intención meramente narrativa. En cualquier caso, y al igual que ocurría en la pintura paleolítica, las hipótesis al respecto siguen siendo múltiples y ninguna es de momento rechazable. Hablemos de la cerámica. En el Neolítico. El Neolítico implica la aparición de la agricultura y la ganadería, y en consecuencia una nueva manera de vivir. La cerámica fue una de las técnicas que acompañó a esta revolución. Desde el principio, sus autores gustaron de utilizar diferentes materias primas y sobre todo de la variedad formal y la diversidad en la decoración. Precisamente son su forma y ornamentación los criterios que se utilizan para su clasificación. Así, entre los tipos de cerámica más antiguos que se conocen destacan la cerámica de bandas y la cerámica cardial. En ambos casos se trata de piezas decoradas mediante presión cuando el barro aún está blando, para formar motivos de carácter geométrico y repetitivo. Vamos a hablar de la edad de los metales. El uso de la escritura marca el paso de la prehistoria a la historia. Este fenómeno, iniciado en algunas zonas del Oriente Próximo en el tercer milenio, tardaría siglos en producirse en otras áreas geográficas como el continente europeo, que en consecuencia siguieron en una fase prehistórica de su desarrollo. Al periodo que media entre la aparición de la escritura en Oriente y su extensión a Occidente se le denomina la Edad de los Metales. El nombre deriva del inicio del empleo del bronce y el hierro para la fabricación de objetos de muy diversa naturaleza, desde los de carácter utilitario hasta los puramente ornamentales. Lo más sorprendente de estas piezas metálicas es la extraordinaria belleza y modernidad de sus diseños, muy próximos a los gustos más actuales. Hablemos de la arquitectura megalítica. La Edad de los Metales también es la época de las primeras grandes construcciones en el occidente europeo. La mayoría asociadas a una finalidad de tipo religioso o funerario, pero siempre sorprendentes por su descomunal tamaño, por las dificultades que entrañaría su construcción y por el halo de misterio que parece rodearlas.
menhires, dólmenes, cromlechs o cuevas de enterramiento ilustran también esta época, de una forma curiosa y fascinante a la vez, haciéndonos reflexionar sobre las dificultades técnicas que aquellos hombres supieron superar para levantar unos monumentos tan grandes y pesados, y sobre el sentimiento religioso y sobrenatural que esconden bajo su mole abstracta y misteriosa.